Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día de Shabbat por el privilegio tan especial de encontrarnos nuevamente en este santo día, en este regalo maravilloso del Señor. Hoy tenemos el privilegio de pasar nuevamente por nuestra parashá Vayislach. Esta parashá Vayislach significa envió. Esto es lo que significa la palabra Vayishlach. Y esta parashá nos muestra verdades extraordinarias que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual y en nuestro caminar en la tierra de los vivientes, y tiene cosas maravillosas que han trascendido los siglos y que permanecen hasta el día de hoy, y que por eso nosotros somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Alguien decía en una oportunidad que cuando uno lee la Torá pareciera ser como si estuviera sucediendo en ese momento, en este día, y que la palabra del Señor pues se encontraba tan actualizada como que si fuera escrita para nuestros días. Al final, el que del comentario la persona dijo: lo que sucede es que la Torá no está en el tiempo, sino que la Torá es el tiempo. Yo creo que mejor no lo pudo haber expresado, y nosotros tenemos ese regalo, o sea, tenemos esta palabra maravillosa, o sea, como lo dicen los apóstoles, la palabra profética más segura que nos ayuda en nuestro caminar en un mundo tan convulsionado como el que vivimos hoy. Hoy veremos nosotros el encuentro entre Jacob y Esaú. El tiempo ha pasado por ello después de aquel episodio en el que Esaú promete matar a Jacob, y ahora Jacob regresa a la tierra que el Eterno le ofreció creyendo en las promesas, y suceden, como les dije al principio, cosas extraordinarias. Así que nuestra parashá empieza entonces en el capítulo número 32, el verso 3, pero vamos a volver a leer el verso 1 también. Entonces dice el capítulo 32. Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro, y al verlos Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim, o sea, a eso quiere decir dos campamentos. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom, y le dio órdenes diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos, rebaños, siervos, siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Interesante este dato. Y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas, los camellos en dos campamentos. Y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia, de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste: de cierto te haré prosperar, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Y continúa el relato. Yo estoy seguro que ustedes van a seguir leyendo también la parashá, o sea, toda la porción que nos toca, de tal manera de sacar los mejores beneficios para nuestra enseñanza y nuestra vida espiritual. Entonces empezamos acá el capítulo número 32, y verso 1 dice que ángeles del Señor les salieron al encuentro, y que por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Eso significa dos campamentos. Y es muy relevante este momento porque Jacob tenía en mente aquella promesa de muerte que su hermano había hecho en contra suya, y aunque venía de regreso, también
se manifiesta algunas emociones y situaciones muy particulares. Primero nos dice que Jacob experimentó temor por su hermano, de acuerdo a lo que dice acá. Y no es para menos, en realidad Esaú venía al encuentro de Jacob con 400 hombres. En aquel tiempo era todo un ejército, en aquel tiempo era un ejército completo. Recuerden que Abraham fue a la guerra con aquellos 5 reyes contra Kedorlaomer con una cantidad similar, con 300 hombres. Entonces él llevaba su pequeño ejército, por decirlo así, peleó y prevaleció. Y Esaú viene con 400 hombres. Entonces, en realidad Esaú viene preparado para la guerra, o sea, viene preparado para hacerle la guerra a Jacob en ese momento. Dios identifica el temor de Jacob y le envía ángeles. Ángeles que aparecen acá son los Melahim Panim. Y estos Melahim Panim significan ángeles de la presencia. Eso significa que son mensajeros que salen de la misma presencia del Señor. O sea, un encuentro para darle ánimo, y con eso se cumplen muchas promesas aquí en esta parte. Lo primero es que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es de la escritura en el Salmo capítulo número 34, versos del 7 al 9. Segundo, Dios siempre actúa en favor de los suyos, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos capítulo número 2, 15 al 18, y en el segundo libro de los Reyes capítulo número 6, también versos 8 al 17, se nos habla cuando Eliseo clama para que su siervo vea los carros de fuego que se encuentran alrededor de ellos y que los está defendiendo. Entonces ese es el carácter de nuestro buen Dios, siempre su deseo de protección sobre la vida de los que son suyos. Así que Jacob se prepara para el encuentro con Esaú y utiliza su misma estrategia que dice mucho de lo que verdaderamente es Jacob. En el capítulo número 32, los versos 3 al 4 dice: a mi señor, di a mi señor Esaú. Esto es una muestra de humildad, no de ser un hombre bélico como lo han querido hacer parecer desde aquellos tiempos y en el día de hoy, que Israel ataca, que desarma, que hace, que viola la seguridad y que viola los territorios y tantas cosas que se dicen. En realidad, Jacob siempre ha sido un hombre pacífico, de acuerdo al carácter que nosotros hemos visto a lo largo de las escrituras, y se muestra aquí en esta parashá también, incluso en el ataque de Dina, o sea, la violación de Dina. Entonces él reacciona de manera diferente, aunque sus hijos hayan comprometido su seguridad. Todo esto que estamos viendo, amados hermanos, tiene un cumplimiento profético. Jacob no es un hombre de guerra carnal, es un hombre de fe que busca la comunión del Espíritu, pero sus negociaciones son mal interpretadas incluso por sus enemigos. E incluso el día de hoy, estas negociaciones pues que se manifiestan al día de hoy son confundidas y creen en verdad de que Jacob es un hombre o es una nación, Israel como tal, es una nación que actúa de esa manera por temor a no ser destruidos. En realidad, aunque hagan esas cosas, siempre, pero siempre existe la posibilidad de que el enemigo se levante en contra de Israel y que levante también a los pueblos, a las gentes con las cuales se vive alrededor, y traten de hacer daño a Jacob. Pero a pesar de ello, Jacob siempre mantiene una actitud no bélica, y ha sido así a lo largo de la historia. Ahora, ¿qué quiere Jacob para este momento después de tener más de 20 años de trabajo duro? ¿Ya? ¿Qué quisiera? Porque viene de tener 20 años con Labán, y vemos cómo se portó con él de acuerdo a lo que hemos experimentado en las parashot anteriores. Entonces lo que quiere Jacob acá es tener paz en la tierra a la que él es llamado, pero en sus negociaciones siempre da algo a cambio. Como les decía, sus enemigos no tienen en mente más que la destrucción de Israel. Eso es lo que sucede. Entonces, por más humano, por más espiritual, por más gentil que sea Israel, ¿verdad? Por más empático con las necesidades de los pueblos, por lo que sea,
¿verdad? Siempre los enemigos de Israel van a querer su destrucción. Esto es importante porque sucede hoy en la lucha por la tierra, por ejemplo, y por Jerusalén. Y al final sabemos que Jerusalén será dividida y el Señor viene a encontrar una Jerusalén dividida. O sea, eso es lo que va a suceder en los tiempos de la venida del Señor. Para esto, entonces, vemos con claridad de que está determinado en las Escrituras y al final, aunque esté dividida Jerusalén, eso tampoco les va a traer paz. De hecho, la línea del tram en Jerusalén es la línea divisoria, fíjense ustedes, preparada para la división de Jerusalén. O sea, y esto lo encuentra uno en cualquier lado, y esto que les voy a leer ahorita acá lo saqué de la famosa enciclopedia Wikipedia. O sea, eso es popular, pues el conocimiento en esta parte. Dice que el tram es el tren ligero de Jerusalén. Les voy a leer aquí. Dice, es una línea de tren ligero en Jerusalén que incluye, dice, el territorio ocupado palestino de Jerusalén. Eso es lo que dice, ¿verdad? Fue inaugurado en 2011. Se comenzó a construir en el 2002 y se terminó en el 2010 después de muchos retrasos, y oigan esto, y la bancarrota de la empresa constructora. Esto es increíble porque quizás la empresa constructora simplemente la contrataron para hacer esta línea. Sin embargo, por haber hecho esa línea en la cual se va a dividir o se puede dividir Jerusalén, ellos se fueron a la bancarrota. Entonces, esto fue la paga por haber aceptado un trabajo como ese. Ustedes pueden ver esto. Entonces, está ahí registrado aquí en esta parte. El tren ligero es famoso, dice, por el puente en la entrada occidental a Jerusalén desde la ruta 1. La construcción comenzó en el 2012 y se terminó en el 2010, cuando se inició la fase de prueba. Fue construido, dice, por el consorcio City-Pass, que tiene una concesión de 30 años por hacerlo funcionar, y el proyecto requirió, dice, la construcción del puente atirantado de Jerusalén. O sea, los que hemos tenido el privilegio de verlo sabemos de que eso está ahí. En la página del Journal International dice que el tram es el fruto de la conclusión de los acuerdos de paz de Oslo de 1993. Esto marcados por el apretón de manos en la Casa Blanca entre los enemigos de antaño, ¿verdad? Podemos decirlo así de esa manera, que era Isaac Rabin y Yasser Arafat, o sea, que representaba cada uno a un pueblo. Israel entonces cede y da lo que es de él, ¿verdad? A sus enemigos. Los enemigos de Israel lo reciben, pero no quieren solo eso, quieren destruirlos. Esaú no enseñó a su descendencia a amar a Jacob, sino a odiarlo. Y por eso el Señor lo juzga de esta manera, y de eso habla específicamente la Haftará en Abdías, cuando habla de la destrucción de Esaú y el por qué realmente suceden estas cosas. Y esto es en Abdías, capítulo número 1, versos 1 al 21, y les voy a pedir a ustedes que lo lean también, y es impresionante esta forma, pero les hago un resumen de esto. El mensaje del Señor para Edom dice que ha levantado a las naciones contra él. O sea, esto es inaudito en esta parte, y voy a leerles una parte para que lo puedan ver. Así dice el Señor Dios acerca de Edom: hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: levantaos y alcémonos contra él en batalla. He aquí te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes, dice, como el águila, y aunque en las estrellas pongas tu nido, de allí te derribarás, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos hasta la frontera? Te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán. Los que están en paz contigo, los que comen tu pan, tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. Dice:
no destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados o teman, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Imagínense ustedes, por la violencia, ¿por qué fue eso? Por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción, sino, no te jactes en el día de su angustia. No enfrentes, y no entres por la puerta de mi pueblo el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina, no te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. Dice, no apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregas a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Y así pueden ustedes seguir leyendo también para que puedan ver cómo el Señor lo expresa y por qué es esta situación. Pero lo decía entonces, el Señor lo reduce en todo y lo hace pequeño debido a las características de Esaú. Las otras cosas que él tiene es la soberbia de su corazón, como lo dice el verso 3, lo leímos. ¿Por qué? Por la violencia contra su hermano Jacob. No ayudó a su hermano, dice, en su angustia y cuando echaban mano de Jerusalén. O sea, era uno de sus mismos agresores, el mismo Esaú hizo eso. Dice, se alegró de la desgracia de Jacob. Y el último verso que lo leí a propósito, que es el 14, aunque hay que seguir al 21, así como les dije, pero el verso 14 pareciera que fuera en el tiempo del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que pasó. O sea, para que veamos qué tan actualizada es la escritura en todo esto. O sea, es importante notar lo que hizo Esaú. O sea, lo que hizo Esaú fue rechazar la bendición del Mesías que venía de Abraham, su padre, y en su lugar se hizo acreedor al desprecio del Señor por sus acciones primeras y por el trato que le dieron a Israel. ¿Qué más hace Esaú? Miren lo que hace Esaú. En Malaquías capítulo número 1, versos 3 y 4 dice, y aborrecía a Esaú e hice, dice, de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto, aunque Edom dice, hemos sido destruidos, oiga, y aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré y lo llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Qué declaración más tremenda esta que estamos viendo acá. Pero lo impresionante de todo eso es de que el Señor destruye y destruye sus bases, destruye sus cimientos, las murallas que puedan tener, pero ellos van a levantar, dice, las ruinas. O sea, todo eso que el Señor destruye es malo. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos vuelven a construir, vuelven a edificar, dice, lo que era malo. Eso es lo que está pasando acá, lo que está aquí declarado y que el Señor lo ha puesto así de esa manera. Entonces Edom dice, volveremos a construir las ruinas, esto es volver a construir sobre el mismo fundamento. El concepto de Saúl se reconstruye y vuelve a levantar lo que el Señor ha tumbado, lo que el Señor ha destruido. Estos son sus conceptos, sus muros, sus ideologías, sus artimañas y todas estas cosas, ¿verdad? Que son producto de la mente del enemigo. Ahora, veamos esto, amados hermanos, porque esto es como hablar de los muros. Y los muros separan, o sea, un muro se hace para hacer una separación y puede ser como una fortaleza, como una defensa, una delimitación, o puede ser para que no haya acceso hacia el otro lugar. O sea, los muros no dejan ver hacia el otro lado. El Señor construye los muros de Jerusalén, ¿verdad? De donde sale la Torá, porque dice, de Jerusalén saldrá la ley. Dice, y de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Pero ¿qué hace Esaú? Esaú lo que hace es construir muros de maldad.
que no dejan ver al Señor. Eso es lo que sucede. O sea, y todos estos muros son fortalezas espirituales que obstaculizan ver al Señor. El enemigo es experto en levantar fortalezas y muros que es de lo mismo que habla Pablo en 2 Corintios capítulo número 10, versos 4 y 5, se lo leo aquí, dice, porque las armas de nuestra contienda, o sea, nuestra milicia, dice en otras versiones, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son las que están en la mente, destruyendo especulaciones, esos son logismos, o sea, son imaginaciones, y todo razonamiento altivo, o sea, ese altivez, orgullo, todo esto, dice que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento, dice, en cautiverio a la obediencia a Mashiach. Si lo vemos entonces de esta manera, amados hermanos, ese levantado de muros son todos aquellos conceptos, son todas aquellas ideologías que se levantan el día de hoy con el propósito de no dejar que el pueblo camine. Y Esaú es un experto para eso. ¿Por qué venía Esaú con 400 hombres? Venía a hacer la guerra en contra de Jacob. Y si ya tenía información cómo venía Jacob, ¿para qué necesita un ejército? Todo lo que quería era causarle temor. Por la obediencia del pueblo cayeron los muros de Jericó. O sea, esto es interesante porque se sonaron trompetas, gritaron, pero en realidad el Señor los hizo dar 7 vueltas. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dado 5? Si hubieran dado 3. El Señor les dijo que dieran 7 vueltas y después de las 7 vueltas tocaran shofar y gritaran fuertemente. Y dice, cayeron los muros de Jericó. O sea, esa es una estrategia que el Señor dio. ¿Pero por qué cayeron? Si hubieran tocado menos de shofar, si no lo hubieran tocado con el mismo sonido, si no hubieran dado las vueltas, entonces no hubieran caído. Entonces, el punto clave aquí en esta parte es que la gente de Jericó tenía mucho orgullo porque tenía sus muros. Y resulta que cuando se abre un boquete en un muro, automáticamente queda vulnerable y los enemigos pueden incursionar prácticamente las ciudades que están amuralladas y entonces ahí se terminó la seguridad de los pueblos. Entonces los de Jericó tenían esos muros y se mantenían muy orgullosos por eso. Entonces el Señor les tumbó, les hizo botar los muros y prácticamente quedaron al descubierto y entonces fueron destruidos. Ahora, no los botaron con armas, si ustedes se dan cuenta, sino con la estrategia que el Señor les dio. Primero van a dar 7 vueltas y después de eso tocarán el shofar y gritarán grandemente. Entonces, la victoria está en la obediencia de lo que el Señor ya dijo. Es sumamente impresionante esto que estamos viendo. Pero entonces vemos acá, hermanos, dentro de las características de Jacob que hemos visto, hemos aprendido, es que Jacob es un hombre pacífico, un hombre íntegro, no es un hombre de guerra ni de pleito. Sus estrategias son muy claras de acuerdo a lo que él es, ¿sí? Y el reino que representa. Nosotros sabemos que el reino representa a Jacob, Israel. Y esto está declarado en Génesis 32, versos 22 al 30 también. En esta parte dice, y aquella misma noche se levantó y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc, los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo y le dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob le respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Impresionante, el verso 30 es fundamental
porque describe con quién luchaba. Sin embargo, aquí todavía puede dar lugar a pensar que la lucha fue física, pero el profeta Oseas nos dice cómo fue. Esto está en Oseas capítulo número 12, verso 4. Y miren que dice que él clamó, lloró y se tomó del Señor hasta que el Señor lo bendijo. Ahora, en esta lucha puede verse algo muy interesante y muestra lo que realmente Jacob tiene en mente. O sea, Jacob vuelve a luchar por conseguir la bendición. Eso es lo que quería. Esta aparición aquí es un consuelo para Jacob en un tiempo de angustia. Vemos que Jacob está angustiado, dice que tiene miedo, tiene temor. Jacob no está pidiendo ahora ser librado de la mano de Esaú cuando se encuentra aquí con el Señor, sino de asegurar la bendición, si nos damos cuenta, porque ha experimentado la presencia del Señor en su vida y comprueba que es más real de lo que cualquier hombre pueda imaginarse. Pero ¿cuál es el contexto de esto que lo lleva a experimentar esto? ¿Y qué consiguió con ello? Vamos a ver aquí en esta parte. Recordemos, han pasado 20 años que Jacob se fue de la tierra y ahora viene de regreso, ¿sí? Por lo que sea, amados hermanos, Jacob se enfrentará a Esaú, perdón, pero más que eso, se enfrentará a sus errores del pasado, ¿verdad? A sus errores del pasado que para Esaú fueron motivo de amenaza de muertes a sus hermanos. Eso no tenemos que olvidarlo. En algún momento, amados hermanos, nosotros nos toca o nos ha tocado enfrentar los errores y las malas acciones también del pasado. Y cuando eso sucede, lo más natural es que sintamos temor. Y sintamos temor al presentarnos delante de los hombres, no digamos delante del Señor. Ese momento que pasó Jacob le causó mucha angustia, mucho temor, mucha ansiedad y preocupación. Y en su desesperación, Jacob ora, dice, con un corazón quebrantado. Y ya lo vimos en Génesis 32. Y en esta parte vimos, de acuerdo a esto que estamos viendo acá, en los versos 9 y 10, dice: indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. O sea, realmente Jacob tenía temor, o sea, tenía mucho miedo. Entonces, de acuerdo a esto que nosotros estamos viendo acá, hermanos, que nos enseñan las escrituras, hay una declaración bien importante y él está en el verso 9, dice: indigno soy, indigno soy. O sea, esta declaración hace que Jacob esté listo para encontrarse cara a cara con el Mesías Yeshua. Recuerden que a Dios nadie le ha visto jamás. Yeshua, Él es la expresión exacta de su sustancia, como dice Hebreos. O sea que la manifestación de Dios es el rostro de Yeshua. Esto es lo que nosotros hemos visto y nos enseñan las escrituras. O sea, no es un invento mío esto que estoy diciendo, sino que lo que nos dice las escrituras. Así que esta declaración hace que Jacob esté listo para encontrarse cara a cara con el Mesías Yeshua. O sea, esto, mientras confiesa esto: indigno soy. El relato de los versos 24 a 31 nos dice qué fue lo que sucedió. Y fue lo que ya leímos aquí en esta parte, ¿verdad? Antes de llegar a este momento, el resultado de este encuentro tenemos entonces un hombre cambiado y confiado en el Eterno. Jacob tiene y consigue un nombre nuevo que trasciende la historia, tal también como sucederá ese encuentro, le dio un nombre nuevo. Y aquí también en Apocalipsis capítulo número 2 y verso 17, aquí vemos también qué fue lo que pasó. Entonces, aquí en esta lucha Jacob salió vencedor. O sea, pero salió vencedor en su ruego, su súplica que hizo con el Señor. Y lo mismo pasa acá también en Apocalipsis capítulo número 2 y verso 17. Miren qué es lo que va a pasar acá para estas personas. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, oigan, al vencedor, al que venciere,
Al vencedor dice, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado dice en la piedrecita un nombre nuevo, el cual, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y Jacob recibió su nombre nuevo desde acá, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestra parashá. O sea, después de muchos años de luchar con el hombre y con Dios en su carne, porque eso es lo que pasaba, él luchaba. Incluso recuerden de que él compró la primogenitura. De esta manera también fue y engañó a su padre Isaac y a Esaú. Igual de esa manera, aunque Esaú sabía de que la bendición no le correspondía porque había vendido la primogenitura, igual, o sea, la forma en que se dio no fue la correcta. Entonces es luchar con el hombre y luchar con Dios en su carne, o sea, en nuestra carnalidad queremos encontrar nosotros también tantas cosas. Después de muchos años entonces de luchar con el hombre y con Dios en su carne, Jacob se rinde y está listo para convertirse en Israel. Y de esta manera entonces es aquel que lucha con Dios, o sea, de una forma diferente, espiritual, con fe. Experimenta toda la bendición que el Señor ha prometido a los patriarcas, según lo declara Génesis 35, 11 y 12. Entonces aquí en esta parte se confirma la bendición. Entonces dice acá, también le dijo Dios, yo soy, dice el Dios Todopoderoso, sé fecundo, dice, multiplícate, una nación y multitud de naciones vendrán de ti, reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que di a Abraham e Isaac, te la daré a ti, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. O sea, tenemos una gran bendición acá que se declara en esta parte, lo cual nos hace ver la gracia, la misericordia, la bondad del Señor y su plan para los escogidos. Qué impresionante esta palabra del Señor, amados hermanos, en la cual podemos ver que ahora Israel, ya no tuvo que enfrentar sus errores y sus culpas por haberse encontrado cara a cara con el Señor. Pero esto lo hizo con un corazón humillado, contrito, considerándose indigno de todo. Así como le dice, soy indigno, Señor, indigno de todo. De esta manera también podemos identificarnos con Jacob, ahora Israel, cuando nos sentimos también nosotros indignos y derrotados por nuestros propios errores, nuestras culpas, nuestras malas acciones, que por poco y nos destruyen, ¿verdad? Y en ese mismo instante Yeshua nos encontró. Nos tocó con su amor, nos cambió y entonces ahora solo nos queda recibir un nombre nuevo, así como lo recibió Israel, ¿verdad? Entonces vemos de acuerdo a lo que dice y lo que leímos en Apocalipsis capítulo número 2, verso 17. De esta manera encontramos a Yeshua, el descendiente de Jacob, la simiente prometida, en que podemos hallar libertad de nuestra tremenda condición humana y carnal. Israel, aquí vemos que Israel le dice a Esaú, mi señor. Esto recuerda aquel concepto de Pablo que dice considerar a los demás como superiores a uno mismo, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo número 2, versos 1 al 8. Pero Dios libera a Jacob de la mano de Esaú y clama al Señor. Pero un dato interesante e importante está en Génesis capítulo número 32, verso 10, que dice, solo con mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. En Génesis capítulo número 32, versos 11 y 12, Jacob confiesa sus temores, pero apela a las promesas del Eterno en el pacto, ¿verdad? En su oración. En este caso, Israel demuestra que no está también interesado en las cosas materiales, de acuerdo como leímos hace un momento, y sabe que su hermano Esaú, él sí es un materialista, o sea, él es contrario a él, conoce prácticamente su condición. Con el presente, él aplaca su ira. Esto le hizo cambiar de parecer, o sea, primero el Señor que tocó su corazón, o sea, preparó a Esaú para el encuentro con su hermano y en lugar de atacarlo lo que hace es bajarse y llorar con él y besarlo. O sea, es interesante también que en el verso número 11 las Américas utiliza la frase tengo mucho. Esto es en el capítulo número 33 cuando uno lee del verso número 1 al 11, aquí está, dice, ¿qué te propones con todo esto que has enviado? Porque le manda un sinfín, un regalo con varias embajadas por delante hasta que él llega
delante de él. Pero dice, entonces aquí en esta parte dice, acepta, te ruego el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido porque yo tengo mucho. Y le insistió y él aceptó. Pero antes le dice a Esaú, le dice en el verso 9, pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Entonces ahí le responde esta parte, dice, porque yo tengo mucho. Acá en esta parte de las Américas tiene una referencia. ¿Por qué? Porque en el original ese tengo mucho significa lo tengo todo. O sea, Esaú tenía mucho, tenía bastante, pero Jacob lo tenía todo. O sea, él siempre pensando y refiriéndose a la bendición, pues él tiene las bendiciones del pacto. O sea, Esaú es muy listo, o sea, él no guarda memoria sobre los beneficios obtenidos acá en su encuentro con su hermano Israel, tal como lo dijo el profeta Abdías. Esta muestra de ello es que Amalek ataca a Israel cuando sale de Egipto y va de regreso a la tierra. Lo que infiere entonces que Esaú tuvo tranquilidad momentánea en el encuentro con Jacob, pero no enseñó a sus hijos, ¿verdad?, a amar a su hermano, y su odio quedó impregnado en el corazón de sus descendientes, tal como lo vimos, porque los amalecitas descienden de él, y aquí en la genealogía de Esaú, aquí está esta parte, entonces podemos verlo con toda claridad. Pero en Génesis 33:10, Israel dice, he visto tu rostro como uno que ve el rostro de Dios. Así dice, y en el original sería, he visto tu rostro como viendo el rostro de Dios. ¿Cómo viendo el rostro de Dios? O sea, él no tenía su mirada puesta en el enemigo ya, o sea, en la cara, en el rostro, aquel Esaú que quería matarlo. Y imagínense ustedes sus 400 hombres, todo su ejército que estaba atrás. O sea, no el rostro de aquel que estaría dispuesto a matarlo, ¿verdad?, en la primera oportunidad, sino el rostro de Dios. Eso significa entonces que en realidad el Señor tocó el corazón de Saúl para que no le hiciera daño. O sea, aquí podemos sacar esta enseñanza. No importa quiénes sean nuestros enemigos, Dios siempre puede guardar donde ellos. Interesante, y es importante esta parte que estamos hablando. Quizás Esaú experimentó que Jacob no representaba una competencia desde el punto de vista material para él. Él pensó eso, porque tenía mucho, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por su parte, Jacob es una muestra de que la bendición espiritual se ve más allá de cualquier cosa material. Entonces, es interesante ver estos conceptos y entenderlos de esta manera como para poderlos aplicar a nuestra vida. El capítulo 33 termina con que Israel compra parte de la tierra en la cual habita. O sea, esto es una de las compras también que hace Israel. Recuerden, Abraham compró, Jacob compró y también compra David. El capítulo número 34 trata de la violación de Dina por Siquem, hijo de Hamor. Es un evento trágico en la vida de la familia, pero es muy evidente decir que no es cualquier familia. Estamos hablando de la familia que el Eterno está formando para el desarrollo de un pueblo especial que sería su especial tesoro, ¿sí? El especial tesoro del Señor, en el cual nosotros también hemos sido incluidos. Y es muy dramático el evento, puesto que de haber accedido a la petición de Siquem y de Hamor, se hubiera realizado una mezcla nefasta, ¿verdad?, que habría sido muy mala para Israel dentro de las promesas del pacto. O sea, no se debía tomar esposa ni esposos de los cananeos, pero ellos al final iban atrás de la riqueza de Israel. En el verso número 3 del capítulo 34 dice, Siquem se enamoró de ella y aún después del hecho consumado, ¿verdad?, en las relaciones sexuales, por decirlo así de esa manera, dice, él le habló tiernamente. O sea, ese le habló tiernamente significa habló al corazón de la joven. Pero a pesar de que él estaba enamorado de ella, eso no quita lo inmoral del hecho, o sea, lo que había sucedido. ¿Y qué sucedió aquí? Dina sale, dice, del redil de la protección de la familia. ¿Cuántas veces lo hizo? No lo dice la Escritura,
no nos lo relata, pero lo cierto es que alejados del seno familiar y de la comunidad, quedamos muy expuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. En este tiempo se hablaban, en este tiempo que estamos nosotros ahorita, se hablan de muchas conspiraciones con relación a la pandemia y la mayoría alrededor de la economía y de las disponibilidades de los recursos para los que sobrevivan, según lo que se dijo al principio en las conspiraciones que se hablan del coronavirus, y los que sobrevivan pues tendrían que evolucionar. Partiendo de este principio, al confinarnos en las casas, que no salgamos, que no vayamos a las iglesias, a las comunidades de los templos, eso prácticamente nos aleja de la comunidad y la comunión entre hermanos, donde podemos congregarnos, donde podemos fortalecernos los unos a los otros y también motivarnos los unos a los otros a seguir en el Señor, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esto nos alejó completamente de las congregaciones, lo que es indispensable también para nuestro crecimiento espiritual. La teoría dice que es importante resetear al hombre, o sea, eso es lo que la teoría actual con relación al hombre y su vida aquí en la tierra. O sea, cambiarle su mentalidad y meterlo en el contexto diferente que sea fácil de manejar. Esto es impresionante porque el coronavirus en principio le apunta a los más viejos y los más viejos representan la enseñanza, el respeto, la reverencia al Señor, la sabiduría, la forma de vida, las tradiciones, el conocimiento, el contexto religioso, entre muchas cosas. O sea, es una generación que tiene eso. Pero si eso no existe, ¿verdad? En las nuevas generaciones, entonces pues, serán muy fáciles de convencer con las nuevas ideologías, tal como ya está sucediendo en el día de hoy. Oramos por Guatemala y oramos por Israel y que Israel nos libre de todos esos planes perversos, malvados, económicos, políticos, sociales, militares, y como sea, pero el más peligroso es ese ideológico, es ese religioso, es esa mezcla que están buscando con relación a esto y que hablamos también de esos muros como lo empezamos a decir en el principio. ¿Qué más hubo en Dina? Podemos decir rebeldía, negligencia, falta de control de los padres también, amistad fuera de la comunidad y que la comprometieran. Las consecuencias pues fueron muy difíciles. O sea, esto nos hace recordar también aquel evento trágico en el segundo libro de Samuel, capítulo número 13, versos 7 al 19, cuando Tamar es violada por su hermano Amón, porque el mismo David la envía. Entonces dice que la mujer cuando tiene relación con un hombre, una virgen, pues queda desposada prácticamente con ese varón. Ahora lo que hizo este fue despreciarla y dice que ella rompió sus vestiduras de virgen y en ese momento al ser deshonrada, de esta manera quedó pues desconsolada. Entonces al quedar desconsolada era considerada como una viuda y eso no podía casarse, entonces como consecuencia de ese acto. ¿Qué sucede con una mujer que pierde su virginidad como consecuencia de un descuido? Bueno, hay muchas experiencias de estas en este tiempo, pero la mayoría de los casos de hoy son con pleno conocimiento de las mujeres. Entonces, eso también resulta siendo bastante fuerte en nuestros tiempos. ¿Qué pasó con Dina? Dina se queda en la casa de Siquem hasta que es rescatada, ¿verdad? Compromete también la seguridad de la familia, se provoca la muerte también de las personas ajenas al problema. O sea, prácticamente al verlo así, fue el liderazgo de Siquem el que hizo esto y convencieron al resto del pueblo para que se unieran con ellos y de esta manera al hacerlo, pues también ellos fueron víctimas y también murieron en esta parte. Una mala decisión de un líder de familia como fue Siquem y Hamor comprometieron a la nación a sufrir consecuencias graves que no les tocaba quizás sobrellevar. El capítulo número 35 es maravilloso, amados hermanos. Dios habla a Jacob y le ordena moverse hacia Betel y que habite allí y que haga un altar, de acuerdo a como lo dice el capítulo número 35, versos del 1 al 7. Y dice, entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos.
levantémonos y subamos a Betel. Recuerden, ahí está Betel, casa de Dios, es Jerusalén. Entonces siempre se sube a Jerusalén, siempre se va hacia arriba cuando se trata del Señor. Y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Jacob dice, los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje hubo gran temor en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, a Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí, dice, Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Interesante esto que acabamos de leer. El Eterno le pide y le permite que cumpla lo que le prometió. Ya cuando hacemos una promesa de todo corazón y tomamos la decisión de hacerlo, el Señor se encarga de que llegue el momento en que lo podamos cumplir. Así que la elaboración de un altar implica contar con la presencia del Eterno y su deseo de acampar en medio de ellos. Antes de eso, Israel no estaba listo para este momento y cuando recibe la orden del Señor, entra en convicción y se reconoce que no hay ningún otro Dios. Estoy de acuerdo a lo que dice el verso número 2. Esto fue lo mismo que hizo Josué en Josué capítulo número 24, versos 1 al 16, que lo hemos visto en muchas oportunidades. Es muy interesante porque vuelven a dejar los ídolos en el mismo lugar en que los dejó Israel, en el capítulo número 35 y verso 4. Así que cumplidas las condiciones, el Señor manifiesta su gracia a Jacob y le confirma el pacto, donde incluye también a los goyim, o sea, incluye a las naciones, tal como ya lo hemos visto en otros temas. El verso de Génesis 35, del capítulo 35, versos 16 al 21, habla de la muerte de Raquel, la amada de Jacob, pero vamos a enfocarnos hoy en el hijo que ella tiene, porque Raquel murió de parto. Entonces, capítulo número 35, versos 16 al 21 dice, entonces partieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió. Lo llamó Benoni, dice, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén, y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Este es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Interesante, como dijimos, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Él le pone por nombre Benoni, eso significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob le cambia nombre y le llama Benjamín. O sea, esto significa hijo de mi diestra o de mi mano derecha. Interesante en esto con relación a los nombres, porque el nombre de la persona le da identidad a la persona y debemos tener sumo cuidado cómo le llamamos a nuestros hijos y cómo nuestros hijos le llaman también a sus hijos, porque eso es parte de su personalidad. Porque en el futuro se van a identificar con el carácter de ese nombre que ellos tienen. De esta manera, entonces, en el capítulo número 36 se habla de la descendencia de Esaú, y cuando uno lee toda esta parte, y si buscáramos todos los descendientes, llegaríamos, así como está, desde Amalek, Amán, todos estos, hasta pasando por Hitler también en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué les estoy diciendo en esto? De que siempre existe un
un motivo para pelear en contra de Israel, y esto es como consecuencia del odio que los descendientes de Saúl han sembrado también en sus generaciones. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga compasión de su pueblo Israel y lo libere siempre de la mano de los descendientes de Esaú, Amalek y todos ellos que se encuentran también levantando muros, levantando obstáculos, levantando logismos, levantando murallas, levantando conceptos, levantando todo tipo de ideología para destruir a los hijos de Israel. De hecho, el contexto en el capítulo número 2 de Apocalipsis, antes de llegar al verso 17, si vemos, es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y es interesante porque aquí dice ¿al vencedor de qué? Al vencedor de todas estas formas que se encuentran previo al versículo 17. Se los voy a leer a partir del verso número 12. Estoy en Apocalipsis capítulo número 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Ya sabemos que esa es la palabra del Señor. Dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto, dice, entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cuantas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Bilam. Esa ya dijimos que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Todos estos son muros, son murallas. ¿Qué es lo que hacen con esto? Lo que hacen es que levantan estas cosas, permiten estas cosas, y no permite esto el mover del pueblo, o que puedan ver lo que hay más allá de esto, y entonces se pierden esas almas divididas por este tipo de cosas, por este tipo de conceptos y este tipo de ideología que es la doctrina de Bilam. Así tú también tienes algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, dice: arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Siempre es su bendita palabra. Y entonces ahí viene el verso 17. El que tiene oídos, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero dice: al vencedor le daré del maná escondido, ¿sí? Y le daré una piedrecita blanca y grabada, esta piedrecita, un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, la intención de esa es, y la motivación es de que seamos vencedores en todas estas formas, que el Señor nos ayude con su espíritu, con su palabra, a que seamos obedientes y nos mantengamos alejados de todo tipo de maldad, y nos permita caminar el Señor tal como Él quiere en la tierra de los vivientes. Que nuestro caminar sea conforme a la palabra del Señor, que tenga misericordia el Señor en nuestras vidas y nos bendiga. Voy a dar la bendición en este precioso día de Shabbat. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom, que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, que el Señor afirme sus pasos en su palabra, los libre el Señor de todo mal, oculte sus vidas de todas acechanzas del enemigo y les permita habitar al abrigo del Altísimo, protegidos por el Señor. Que el Señor acampe alrededor de ustedes y los defienda a ustedes y sus familias, y que todas sus familias alcancen misericordia para salvación y vida eterna, que sean parte de ese reino maravilloso del Eterno. Los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Shabbat Shalom, amados hermanos, y a seguir disfrutando de este santo día de Shabbat. Bendito sea el santo nombre del Señor, y gracias damos al gran Rey por su buena palabra, por el santo día de Shabbat, por la comunión, su paciencia y su grande amor para con nosotros. Shabbat Shalom y Shavuot Tov.